Llegamos ahora al capítulo 13 de Mateo. Espero que tenga su Biblia lista y su mente esté abierta y su corazón disponible al Señor, porque tenemos algunas cosas maravillosas que Dios nos mostrará conforme vemos la segunda parábola en Mateo 13. Y es una parábola acerca de juicio, una parábola acerca de juicio. Para preparar nuestra mente, necesitamos recordar que el Señor es el Rey de la tierra. El Señor Jesucristo es el gobernante de esta tierra. Como el Antiguo Testamento nos dice que Dios es Rey del universo, que la tierra es de Jehová y su plenitud, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, así afirmamos que Jesucristo es el Rey de esta tierra. Dentro de ese reino, el Señor Jesús obviamente permite que Satanás tenga cierta cantidad de libertad. Él permite que los pecadores tengan cierta cantidad de libertad. Y sin embargo, sobre todo esto, todavía Él es el Rey. Todavía está gobernando. Toda fase de la historia humana, entonces, marca alguna faceta del gobierno de Jesucristo. El gobierno de Dios en el mundo. No hay periodo de tiempo cuando el reino de Dios no esté en vigor sobre la tierra. Dios gobierna sobre la tierra a través de los hombres. Inicialmente Dios gobernó la tierra a través de Adán. Adán era su agente, Adán era su vicerregente, por así decirlo, y después estuvieron los patriarcas, a través de quienes Dios gobernó, y después los monarcas, y después los sacerdotes y los profetas, y después el Señor Jesucristo encarnado, y después en un sentido muy real, Dios gobernó a través de los apóstoles, quienes en la primera iglesia junto con Jesucristo fueron la fuente misma mediante la cual Dios trajo la revelación al hombre y su reino. Viene un tiempo futuro cuando Dios de nuevo traerá su gobierno sobre la tierra a través del Señor Jesucristo encarnado, vivo, exaltado, glorificado, que conocemos como el reino milenario. Y después finalmente la tierra y el cielo se fusionarán en el reino eterno cuando el reino universal y el reino mediador sobre la tierra se volverán uno y el mismo. Y la Biblia delinea de manera muy clara todos estos elementos del gobierno de Dios en la tierra. Y hay uno más que dejamos a un lado en nuestro pequeño panorama ahí, y ese es el periodo de tiempo desde el rechazo de Jesucristo al regreso de Cristo, la época en la que vivimos. Ese también es gobernado por Jesucristo, y este también es una forma de su reino. La Biblia lo designa en el Nuevo Testamento como la forma en misterio, que no fue visto en el Antiguo Testamento, que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Ese periodo de tiempo que realmente no es delineado, pero ahora, a través de la enseñanza del Nuevo Testamento de nuestro Señor, y en particular la enseñanza expandida del apóstol Pablo, lo define claramente para nosotros. Estamos viviendo en esa era. Jesús en Mateo 13 nos dice cómo será. Él define esta época en 7 parábolas, la naturaleza, la extensión, el valor y la consumación de este periodo conocido como la forma en misterio del reino. Dios está mediando su gobierno en la tierra a través de su iglesia, a través de creyentes morados por el Espíritu Santo. Ahora, los discípulos no vieron este periodo de tiempo, como los profetas de la antigüedad no lo vieron tampoco. Entonces, cuando el Mesías llegó, ellos pensaron inmediatamente que Él establecería su reino. Y cuando Él estableciera su reino, inmediatamente todos los rebeldes e incrédulos serían destruidos. Y la santidad llenaría la tierra, y la justicia llenaría la tierra, y el reino sería como se predijo que sería por los profetas de la antigüedad. Y entonces siempre estaban preocupados por el reino y su naturaleza, y su poder, y su consumación. Inclusive después de que Jesús murió en la cruz, todavía tenían curiosidad acerca del reino. Eso fue de lo único realmente de lo que les habló. Antes de su muerte fue el reino, después de su resurrección fue más acerca del reino, y eso los llevó a preguntarle en el primer capítulo de Hechos, en el versículo 6, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino? ¿Es este el tiempo? A lo cual Él respondió, no es de vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre ha colocado en su propia potestad. Eso no les concierne a ustedes. Siempre estuvieron preocupados por el reino. Él dijo, no les concierne saber, pero el ángel dijo, este mismo Jesús, quien fue tomado de vosotros, vendrá de la misma manera como lo habéis visto irse. El reino vendrá, dijeron, pero no vendrá sino hasta que Él regrese en su plenitud. El reino que están esperando, el reino de gloria y justicia y santidad absoluta,
el reino en donde el Señor Jesús gobierna con vara de hierro y no tolera maldad, ese reino que se espera de manera plena por los profetas, espera su regreso. Pero mientras tanto, hay una forma del reino, y esa forma es descrita como el misterio. Ahora, esto fue muy difícil para los discípulos, creo yo, de entender, porque no veían esto, solo veían la consumación plena y gloriosa. Ahora recuerde que la última vez Jesús comienza a contarles las parábolas aquí en Mateo 13 para ayudarles a entender la naturaleza de este periodo intermitente o interino en el que vivimos. No ha terminado todavía porque Cristo no ha venido todavía. Y Él comienza a describírselos y lo primero que les dice es una parábola de las tierras. Y les dijo que habían 4 tipos de tierras: la tierra dura, resistente, en la cual la semilla nunca penetró. Y después estaba la tierra rocosa, en donde la tierra entró un poquito y germinó por un tiempo, después murió porque no había profundidad. Después estuvo la tierra llena de espinos, en donde la tierra entró, comenzó a crecer, pero fue ahogada por los espinos y los arbustos que ocupaban esa tierra. Y después, en cuarto lugar, y finalmente, estaba la tierra buena, en donde hubo fruto real. Y Jesús está diciendo algo sorprendente. Él está diciendo, en esta forma del reino, no todo mundo cree. No todo mundo es genuino. No todo mundo está dando el fruto de justicia. Ahora, solo puedo ayudarle a entender, y probablemente no entender de manera plena, qué verdad tan devastadora esto habría sido para los discípulos. No vieron una forma así del reino. No había un reino mezclado así. No un reino así, con lo bueno y lo malo tolerado. No veían eso. Ellos veían un reino de justicia, un reino de gloria santa, en donde los incrédulos eran juzgados de manera devastadora, castigados, destruidos. Ellos veían lo que Barclay llama una humanidad nueva y sin mancha, siendo traída a la existencia en el reino, y los enemigos siendo destruidos. Entonces, habiendo oído la primera parábola, probablemente habrían pensado, bueno, entonces va a haber 3 tipos de rechazadores y un tipo de tierra verdadero y que da fruto de manera genuina. ¿Qué le va a pasar a los que rechazan? Y puedo pensar en mi propia mente, debieron haber estado pensando en los fariseos blasfemos en el capítulo 12 que acusaron a Jesús de ser Satanás. ¿Qué les vas a hacer a ellos? ¿Qué le va a pasar a los rechazadores? ¿Van a ser aplastados? ¿Van a ser juzgados? Y habrían tenido buena razón de pensar eso porque habrían estado escuchando, sin duda alguna, a la instrucción que salió de la boca de Juan el Bautista, quien dijo, cuando Él venga, Él va a bautizarlos con fuego, y el fuego siendo simbólico del juicio. Su aventador está en su mano, Él va a limpiar el piso, Él va a recoger el trigo y va a quemar la cizaña en el fuego inextinguible. Y aquí está Juan el Bautista, el precursor inmediato de Jesucristo, y él ni siquiera ve este periodo interino. Aquí está el precursor inmediato diciendo, cuando Él llegue aquí, va a ser fuego y va a quemar toda la cizaña y solo el trigo va a ser guardado. Entonces es muy obvio. Y ellos también habrían pensado en esto, y esto también estaba basado en los profetas del Antiguo Testamento. Escuche simplemente una porción selecta de los profetas, y va a ser rápido, así que simplemente escriba las referencias si quiere mantenerlas en mente. Isaías capítulo 2, conforme Isaías veía hacia adelante al reino, dijo, sucederá en los días postreros que el monte de la casa del Señor será establecido en la cima de los montes, y será exaltado sobre los montes, y todas las naciones llegarán, y muchos irán y dirán, venid, y vayamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos, y caminaremos en sus veredas. Y después en el versículo 4, Él juzgará entre las naciones, Él reprenderá a los pueblos. Entonces ellos ven en la ley de Dios y en la palabra de Dios y en la justicia de Dios, en las palabras de Isaías, dominando la tierra, todo mundo aceptando la ley de Dios, y juicio y reprensión a aquellos que rechazan. En el capítulo 11 de Isaías y en el 3 versículo, cuando el Mesías viene y el reino viene, dice, Él lo hará de entendimiento pronto en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni superficialmente, ni según lo que oye, sino con justicia Él juzgará a los pobres, Él reprenderá con equidad por los mansos de la tierra, Él herirá la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios. Él matará a los impíos y la justicia será el cinto de sus lomos. En otras palabras, la justicia y el matar y el destruir y la devastación de los impíos. Ahora, si usted llega a Jeremías 31, usted encuentra las palabras de Jeremías, el mismo tipo de profecías. En Jeremías 31, versículo 33, cuando Jehová venga a edificar su reino con Israel, Él hará un pacto, dice Él. Colocaré mi ley en sus partes internas, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
y ya no necesitará ningún hombre enseñarle a su prójimo, y ningún hombre le tendrá que decir a su prójimo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos al más grande de ellos, dice Jehová, perdonará su iniquidad, no me acordaré más de su pecado. Y entonces Jeremías en esencia dice lo mismo, será un reino de justicia, un reino de gloria, un reino de virtud, un reino de santidad. En el capítulo 20 de Ezequiel, este profeta dice lo mismo, los traeré de los pueblos, los congregaré de los países con un brazo poderoso, un brazo estirado y furia derramada. Y esta es la furia, versículo 38, limpiaré de entre vosotros a los rebeldes y a aquellos que transgreden contra mí. Ahora eso es simplemente una muestra. Lo vuelve a tener en el capítulo 14 de Zacarías. Las profecías, todas se unen para decir que cuando el Mesías venga, Él será el rey, Él establecerá un reino, Él limpiará, Él purificará a los impíos, purificará a los rebeldes, reprenderá a los incrédulos, establecerá justicia por toda la faz de la tierra. Todo mundo creerá, todo mundo caminará en su ley. Y entonces el problema inmediato que los discípulos tienen es, mira, si 3 tipos de personas en este mundo no van a creer, ¿los vas a exterminar ahí? ¿Es este el tiempo? Y es muy probable que Hechos 1:6, cuando dijeron, ¿es este el tiempo en el que restaurarás el reino? Realmente estaban diciendo, ¿es este el tiempo cuando vas a ejecutar a los incrédulos? ¿Es este el tiempo para su juicio devastador? Eso es realmente lo que ellos están preguntando. Y entonces el Señor necesita explicarles lo que va a hacer con los incrédulos que están en la tierra durante esta forma de misterio del reino. Y Él hace eso en la parábola número 2. Él responde a su pregunta, ¿qué sucede con los incrédulos durante esta época? Y esa parábola comienza en el versículo 24 de Mateo 13. Y de nuevo le confieso que con omnisciencia infinita, y eso es redundante en sí mismo, no conozco alguna otra manera de enfatizarlo, el Señor Jesucristo presenta una historia simple, la verdad de la cual es absolutamente infinita. Digo, mi mente estaba explotando, ni siquiera podía mantenerme al mismo paso conmigo mismo. Y tenía un gran pensamiento y de pronto tenía otro pensamiento que lo sacaba y nunca me recuperaba. Probablemente he perdido todos los pensamientos grandes. Venía tan rápido y de manera tan furiosa que hay tanto en esta parábola y únicamente voy a rascar la superficie. Pero veamos 3 cosas, la narrativa, la interpretación y la aplicación. Y no necesitamos más bosquejo que ese, porque la historia se explica a sí misma. Versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora esta es una parábola del reino de los cielos, y esto es sinónimo con el reino de Dios, el reino gobernado por Dios desde el cielo. ¿Qué forma del reino? La forma en misterio. Pero inclusive se extiende más allá de eso en un sentido. Ciertamente lo que es enseñado en esta parábola es verdad del pasado, y también será verdad inclusive del periodo milenario. Entonces, tiene una perspectiva amplia. Pero es una parábola acerca del gobierno de Dios sobre la tierra durante este periodo, y la asemeja a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora este hombre es dueño del campo, su campo, mantenga eso en mente. Él no está tomando prestado el campo, es su campo, y él siembra buena semilla. No siembra mediocre, no semilla promedio, sino semilla buena, realmente buena semilla. Ahora este es algo muy rutinario en esa parte del mundo. Los granjeros galileos preparaban su campo, limpiaban todos los arbustos, volteaban la tierra, si eran granjeros sabios, todos los lugares rocosos, de tal manera que la semilla encontrara buenas raíces y produjera fruto. Y el hombre hace eso, siembra buena semilla en su campo, la semilla que él había adquirido de la cosecha pasada, lo mejor de la semilla, para la cosecha de este año. Después, versículo 25, mientras los hombres dormían, y esto indica que él tenía un grupo de personas que le ayudaban, y debió haber sido un hombre rico, tenía muchas personas que le ayudaban con la siembra, y estaban durmiendo. No es porque eran flojos, es porque era la noche. Y un hombre que trabajaba duro tenía el derecho y el privilegio de disfrutar su sueño. Y entonces en la noche vino su enemigo y sembró cizaña, literalmente zizania. Pero él siembra cizaña entre el trigo, y la palabra entre es una expresión muy fuerte en griego. Digo, él lo sembró en medio de esto y él se fue. Ahora dice usted, bueno, ¿qué es lo que este hombre está haciendo? Bueno, nos dice que era un enemigo. Y una buena manera de echar a perder la cosecha de un hombre es sembrar en su campo arbustos. Dice usted, ¿hacían eso con frecuencia? Con suficiente frecuencia como para que el gobierno romano tuviera una ley en contra de esto que prescribía cierto tipo de castigo si usted hacía eso. Esa era realmente una gran manera de dañar a su vecino. Simplemente sembrar su campo con arbustos. Y eso es exactamente lo que este enemigo hizo. Y después él se fue en la noche. Se fue. Él fue un hombre sutil que operaba de una manera sutil, en secreto, e hizo algo horrendo. Por cierto, la palabra ahí en el griego tiene una especie de equivalente hebreo.
hasta donde algunos saben, Cisanion, algunos lo asocian con sana en hebreo, lo cual significa cometer fornicación. Entonces esto llegó a conocerse como trigo bastardo. Y su propiedad sorprendente es que usted no lo puede distinguir del trigo. Se ve exactamente igual hasta que finalmente la cabeza madura. Y entonces, lleno de envidia y amargura y enojo y odio, este hombre siembra el campo. Y el versículo 26 dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Se volvió obvio en un punto que, en el crecimiento, que esto no era trigo. Vinieron entonces los siervos, estos son los hombres que sin duda trabajaban para el hombre, vinieron y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde entonces tiene cizaña? Ahora, estaban en shock, estaban sorprendidos, y ellos no habrían estado en shock, y si solo hubiera habido unos cuantos de estos, ¿por qué eran tan comunes en esa área? Es un tipo de pasto, de arbusto, de césped de arbusto, y crece donde quiere crecer. Y no habrían estado sorprendidos si hubieran unos cuantos de estos, porque siempre habían algunos cuantos arbustos en la cosecha que tenían que enfrentar, pero estaban sorprendidos porque esto estaba lleno de ellos. Y él les dijo, de aquí vino, versículo 28, un enemigo lo ha hecho. Y entonces los siervos, queriendo defender la cosecha y a su amo y su propio trabajo, también dijeron, ¿quieres que vayamos y lo quitemos? Ahora podemos reconocerlos ya para este punto, porque las cabezas han madurado y podemos distinguirlos. El color inclusive era diferente. Tenían un color medio gris y entonces dijeron, podemos distinguirlos, podemos entrar al campo y quitarlos y arrancarlos. Pero él dijo, no. Estaba tan lleno el campo de esto y tan cercanos al trigo que él dijo, lo que va a pasar es que a la hora de quitar la cizaña, pueden arrancar el trigo con esto, y entonces no hagan nada. Versículo 30, déjenlos crecer juntos hasta la cosecha y hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue eso, voy a decirle a los segadores que recojan la cizaña y los preparen para quemarlos y recojan el trigo para meterlo al granero. Ahora esa es la narrativa, una historia muy simple, fácil de entender. ¿Pero qué significa? Bueno, eso es lo que los discípulos querían saber. Observa el versículo 36 y más adelante, después de que él ha dado un par de otras parábolas en medio de esto, es tiempo de explicar las parábolas. Y como aprendimos de los otros evangelios, él les explicó todas a ellos porque ellos por sí solos no podían entenderlas de manera plena. Pero el versículo 36 dice, Jesús despidió a la multitud. Ahora eso es muy importante. Él despidió a la multitud. ¿Por qué lo hizo? Regresa al versículo 10. Los discípulos le habían dicho cuando comenzó a hablarles en parábolas, ¿por qué les enseñas en parábolas? Él les respondió, porque a vosotros os es dado conocer la forma de misterio del reino, pero no a ellos. ¿Por qué? Bueno, debido a los versículos 13 al 15. Ellos no creen, no ven, no oyen, no entienden. Sus corazones se han engrosado, sus oídos no oyen, sus ojos están ciegos. En otras palabras, debido a que no creen en mí, no les voy a explicar la verdad de ellos, y esa es la razón por la que les estoy hablando en parábolas. Pero a vosotros, versículos 16 y 17 dice, os es dado conocer estas cosas. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, y van a entender. Entonces él los toma aparte del resto, simplemente los discípulos, regresa a la casa. ¿Qué casa? La casa de la que salió. Muy probable la casa de Simón Pedro en Capernaum. Regresaron a la casa. Los discípulos vinieron y preguntaron, explícanos la parábola de la cizaña. Ellos querían saber eso. Ahora están de regreso en la casa, simplemente sus apóstoles, y Marcos 4:10 dice, aquellos que también creyeron o lo siguieron. Entonces las únicas personas ahí son creyentes. Son los únicos que reciben una explicación. Y así es, Dios solo revela su verdad a los suyos y Él responde a su pregunta. Ahora observe la pregunta que hicieron. Ellos identificaron la historia, Él no. Él no les dio un título, ellos sí. El título que le dieron fue la parábola de la cizaña. Entonces ellos saben que esa era la característica primordial. Ellos sabían que la historia era acerca de cosas que no pertenecían al campo y cómo al final iban a ser quemados. Ellos sabían eso. Esa era la característica a la que le dieron importancia. Y entonces, después de que están juntos y hacen la pregunta, el Señor responde a la pregunta. Y realmente necesitaban una respuesta debido a la confusión por la forma del reino en la que estaban existiendo. ¿Y sabe cuál habría sido su reacción? Simplemente como comentario al margen. Si usted hubiera tenido que decirles, mira, tenemos estas 3 tierras que no creen y tenemos esta tierra que realmente cree. ¿Qué quieres hacer con las 3 tierras? Sé lo que ellos dirían. Y puedo adivinar quién lo diría. Jacobo y Juan. ¿Y saben lo que ellos habrían dicho? Envía fuego del cielo y quémalos. ¿Cómo sabe usted que ellos habrían dicho eso? Lo dijeron ya una vez antes. Como puede ver, ellos reaccionaron de esa manera a la incredulidad. Y eso en cierta manera era un celo apropiado. Simplemente quémalos, Señor. Y pensaron que estaban en buena compañía. Juan el Bautista lo dijo cuando él vino, que él haría eso. ¿Alguna vez has sentido así en contra del mundo incrédulo? Dios, aplástalos. Y entonces eso es lo que ellos están pensando. Como puede ver Dios, tenemos una gran idea, quémalos a todos y danos el reino. Vamos por todo. Entonces necesitaban algo de ayuda. Entonces les explica lo que va a pasar a la cizaña, a aquellos que no son trigo.
Veamos la interpretación en el versículo 37. Él les respondió y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Cristo es el Hijo del Hombre. Ese es su título común para sí mismo. Él lo usa más que cualquier otro título para referirse a sí mismo. De hecho, solo una vez más en el Nuevo Testamento esa frase se llega a usar por alguien más acerca de él. Pero en otras ocasiones es una frase para sí mismo. Y él la usa porque lo identifica en su encarnación, lo identifica en su humanidad, lo identifica conforme él verdaderamente participa en nuestra vida. Lo identifica como siendo todo lo que un hombre puede ser, el hombre perfecto. Lo identifica como el segundo Adán, el representante de la raza. Es su término único de encarnación, pero también es mesiánico. En Daniel 7:3 el Mesías es llamado el Hijo del Hombre. Entonces él se está identificando a sí mismo como el Mesías, Dios encarnado en ese título. Es un título maravilloso. Los judíos sabían que ese era un título mesiánico, y sabemos eso a partir de Lucas 22:69. Jesús ante el Sanedrín dice, a partir de aquí veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y dijeron, ¿eres tú entonces el Hijo de Dios? Él dijo que era el Hijo del Hombre. Ellos dijeron que era el Hijo de Dios. Ellos debieron haber sabido que el Hijo del Hombre era una referencia mesiánica. Y entonces vemos que el sembrador es el Señor Jesucristo. Él es el granjero que está sembrando la semilla. Ahora, ¿qué nos dice esto? Hay algunas lecciones aquí. Vamos a ver algunas lecciones conforme avanzamos. Nos dice que el Señor está sembrando semilla. ¿En dónde? En su campo. En su campo. Ahora, si usted nota en el versículo 38, dice que el campo es el mundo. Entonces el Señor está sembrando semilla en el mundo. Y quiero apresurarme a añadir que el mundo es su campo. Le pertenece. Él es soberano. Él es monarca. Él es el rey de la tierra. Él tiene en su mano el título de propiedad, aunque Él realmente todavía no implementa su autoridad de manera total, como lo hará en Apocalipsis 6, cuando Él abra el rollo que es el título de propiedad de la tierra y Él retoma la tierra. No obstante, es suya. A pesar de eso, es suya. Y toda la creación, por cierto, gime, ¿no es cierto? Romanos 8, esperando que Él tome posesión de lo que de manera legítima es de Él. Entonces vemos, el Señor está sembrando semilla en el mundo que le pertenece a Él. Es su campo, es su reino. Digo, Él lo hizo, ¿no es cierto? Él plantó a Adán y Eva en Él, y Satanás vino y usurpó todo. Pero todavía es de Él. Él lo creó y Él lo va a reclamar y es suyo mientras tanto. Entonces el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, siembra en su propio campo. Ahora, ¿qué es lo que Él siembra? Bueno, dice que la buena semilla son los hijos del reino. Lo que esto significa es que el Señor coloca a los hijos del reino en el mundo. Muy simple. A usted le sorprendería qué tan complejo la gente ha hecho esta parábola. He oído a personas, la mayoría de los comentaristas que leí, y leí probablemente 20 libros diferentes acerca de este pasaje en particular. La mayoría de ellos dijeron que el campo es la iglesia, y en la iglesia el trigo y la cizaña crece junto. Y todos ustedes han oído eso. Esa ha sido la interpretación en común. Jesús dijo en el versículo 38, el campo es el mundo. Ahora, eso no parece demasiado difícil, ¿verdad? Dice usted, pero tienes que interpretar lo que Él quiso decir. No, Él simplemente interpretó lo que Él quiso decir. En primer lugar, el campo era un campo, simplemente un campo con un hombre sembrando. Y después Él dijo que el campo significa el mundo. Y ahora dice usted, el mundo significa la iglesia. Alguien más puede venir en la próxima generación y decir la iglesia significa la iglesia bautista. Y después la siguiente generación dice que significa la iglesia bautista en la esquina. Usted no puede hacer eso. Usted lo tiene que dejar donde está. El Señor dijo, el campo es el mundo, y Él conoce la palabra iglesia, y si Él hubiera querido usarla, Él la habría usado. El campo es el mundo. ¿Qué está diciendo? Dios siembra a sus hijos de su reino por todo el mundo. Ahora los discípulos podían entender eso. Seguro, va a ser un reino terrenal. Dios va a colocar a su pueblo por todo el mundo. No tenemos un problema con eso. Por cierto, si usted lo hace en la iglesia, va a terminar con un caos tan terrible al tratar de interpretar la parábola que no tiene esperanza. Porque más adelante, cuando los siervos dicen, ¿podemos arrancar la cizaña? Y el Señor dice, no los arranquen, déjenlos crecer juntos. Si esa es la iglesia, entonces no tenemos derecho de ejercer, de implementar la disciplina en la iglesia. No tenemos el derecho de exhibir un hereje y no tenemos derecho a enfrentar el pecado. Y eso no es lo que las epístolas nos dicen. Si usted hace que este campo sea la iglesia, realmente tiene problemas. Déjelo como Jesús lo interpretó. Es el mundo. Entonces usted tiene a personas creyentes. Ahora, por cierto, la frase hijos del reino es una frase maravillosa. Somos los hijos del reino. Somos los súbditos del Señor Jesucristo. Hemos sido plantados en el mundo, su mundo. Este es un retrato, no del mundo en la iglesia, sino de la iglesia en el mundo. Somos colocados dentro del sistema del mundo. Nosotros que amamos de manera legítima al Rey, que afirmamos de manera legítima su señorío, que verdaderamente somos los súbditos de su soberanía, somos plantados en el mundo. Ese es un gran pensamiento, ¿sabe eso? Que no estamos aquí por accidente, somos plantados por el Señor. ¿No es eso maravilloso? En el lugar en donde Él nos quiere en el mundo. Eso también me dice que no debemos salir de este mundo.
No debemos estar en algún monasterio, en algún lugar, en un cubículo. No debemos vivir en una casa santa, en una ciudad santa, en algún lugar. Me acuerdo de un hombre aquí, Orwell Jaggers, quien vendió tierra ahí en Palmdale. Iba a construir una ciudad sin pecado, una ciudad santa. Iba a colocar un muro alrededor de esta ciudad para mantener afuera el pecado. Y conozco una dama que compró un terreno en esa propiedad. Fui a la escuela con el hijo de la señora. Pero no somos llamados a hacer eso. No somos llamados a aislarnos a nosotros mismos. Hemos sido plantados en el mundo. Entonces, en este reino, vamos a ser plantados por todo el mundo. Y estamos ahí por muchas razones. En primer lugar, estamos ahí para ser madurados por los problemas que el mundo nos dan. ¿No es cierto? 1 Pedro 5:10. Después de que habéis sufrido por un poco de tiempo, el Señor os perfeccionará. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad. Juan 16:33. He vencido al mundo. Y Santiago dice que la prueba y los problemas y esas cosas que nos suceden en el mundo son lo que nos maduran y nos edifican. Entonces el Señor nos planta ahí para que podamos desarrollarnos. También nos planta ahí, ¿está listo para escuchar esto? Para que podamos influenciar, Ahora, una parábola solo puede llegar hasta cierto punto y después se desmorona como una analogía de verdad espiritual. Y este es el punto en el que se desmorona, pero quiero introducir el pensamiento. Estamos en el mundo para influenciar para bien a la cizaña. ¿Sabe usted que toda persona que es trigo fue en alguna ocasión en su vida cizaña? ¿Verdad? Todos éramos semilla mala antes de que nos convirtiéramos, ¿verdad? Alguien dijo, bueno, no. Si tomas esto en un sentido de predestinación calvinista, fuimos plantados como buena semilla y simplemente crecimos como buena semilla. No. No importa lo que usted crea acerca de la soberanía de Dios. No importa lo que usted crea acerca de la predestinación. Todos fuimos malos desde el principio. Entonces el Señor nos coloca en el mundo no solo para ser perfeccionados y para ser madurados por la presión que trae, sino para influenciar a la cizaña para que se convierta en trigo como nosotros. Nuestra redención debe estar operando y esa es la razón por la que Jesús dijo en Juan 17, como puede ver, no te pido que los saques del mundo, sino que cuando estén en el mundo, tú los guardes ¿de qué? Del maligno. No lo puedes sacar. Debemos estar en el mundo. Ahora, ¿con quién estamos en el mundo? Bueno, versículo 38 dice la cizaña, los hijos del maligno. Ese es de nuevo Jofóneros, el maligno, el diablo. Dice en el versículo 39, el enemigo que los sembró es el diablo. Él es el impío, él es el maligno. Él así es llamado en varios lugares en el Nuevo Testamento, el maligno. Y el artículo ahí es enfático. Él es el que es absolutamente impío, malo, el que es absolutamente maligno, el maligno de todos los malignos. La esencia misma de este ser es miserable. Él es oscuridad total. Él es error total. Y cualquier persona que no es un hijo del reino es un hijo del maligno. Y solo hay dos tipos de personas en el mundo, hijos del reino e hijos del maligno. Y si usted no es hijo del rey a través de su sumisión al señorío de Jesucristo, usted es un hijo del diablo. Así de claro y simple. Usted está de su lado, usted está operando bajo el control de él. Efesios 2 dice que es dirigido y movido y motivado y guiado por el príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia. Si usted no obedece el señorío de Cristo, entonces está operando en usted Satanás. Juan 8:44, Jesús le dijo a esos líderes en Israel, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En 1 Juan 3, Juan hace un contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, y esos son los únicos dos tipos de personas que hay. Ahora, hay una maldad relativa dentro de esos hijos del diablo, dentro de esa categoría, pero todos son hijos del diablo. Algunos son peores que otros, todos malos, y todos representan a Satanás mismo. Eso es lo que significa en 1 Juan 5:19, cuando dice que el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero. Y hay una afirmación interesante, creo yo, que se hace en el 5:37 de Mateo, que fácilmente se pasa por alto. Aquí en el capítulo 5, como usted sabe, el Señor está haciendo un contraste entre la conducta justa y la conducta injusta. Y Él, en cierta manera, resume todo esto al final del versículo 37. Y lo que es más de esto viene del maligno. En otras palabras, si usted va más allá de esto, en contradicción a la ley de Dios, procede del maligno. Y esa es una afirmación teológica monumental. El origen de la maldad es del maligno. Dios no es el autor del mal. El mal procede del maligno. Él es el enemigo quien, escuche esto, siembra en el buen campo. Usted lo ve en la creación cronológicamente. Dios sembró, ¿no es cierto?, a los hijos del reino, Adán y Eva. Y después vino el enemigo y en la caída Él sembró. Y los dos continúan a lo largo de la historia humana. Y entonces Satanás es el origen de la maldad. Todo lo que no es de Dios, dice en el 5:37, viene del maligno. La gente siempre hace la pregunta, ¿de dónde vino el mal? De ahí vino, del maligno. Y entonces, de regreso a Mateo 13, el Señor siembra creyentes, súbditos del rey, en el mundo, y Satanás siembra a sus propios hijos. Entonces el mundo
está mezclado. Súbditos del rey y los súbditos del usurpador. El enemigo, el diablo mismo. Y por cierto, diablo en el versículo 39, diablo significa enemigo, adversario. Entonces, estamos mezclados en el mundo. Ahora, eso es muy importante. Así es como ha sido y así es como será en el reino de misterio, una mezcla. Ahora hay varias cosas que necesitamos señalar. Satanás dice que el enemigo, cuando él vino y sembró, él sembró entre. Y él usa un término muy, muy fuerte. Un pensamiento muy amplio, en todos lados. Y tenemos simplemente que señalar que Satanás realmente tiene a su gente en todos lados. Digo, él realmente los está sembrando. De hecho, en algunas partes del mundo están en un área entera. Usted tiene que pasar mucho tiempo buscando ahí algo de trigo. Entonces, hay una siembra masiva. Y a él le gusta sembrarlos tan cerca del trigo como puede. Y él los siembra en la iglesia. Él los siembra en la iglesia. Porque dice en Mateo 7, apartaos de mí. Aquellos a quienes les dice esto, hicimos esto en tu nombre, apartaos de mí, hacedores de maldad. A aquellos de ustedes que hacen iniquidad. Él tiene a sus trabajadores inicuos sembrados ahí en la iglesia. Ahora, cuando los encontramos aquí, tenemos instrucción bíblica para sacarlos. El Nuevo Testamento es claro en eso. Entonces, Satanás está sembrando lo que Dios ha hecho. Y esa es la historia del mundo. Ahí lo tiene. Dios siembra semilla buena y Satanás siembra lo malo. Y así es a lo largo de la historia humana. Y cuando llegamos al reino en forma de misterio, va a ser así. Va a haber Judas en medio de los apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que eso está tratando de decirnos? Dice que existimos juntos. Respiramos el mismo aire, comemos la misma comida, manejamos por las mismas calles, vivimos en las mismas áreas, trabajamos en las mismas fábricas, vamos a las mismas escuelas, visitamos a los mismos doctores, nos entretenemos a nosotros mismos con el mismo entretenimiento, estamos bajo el mismo cielo, disfrutamos del mismo sol cálido, respiramos el mismo aire. Los justos y los injustos, sobre ellos cae lluvia en esta época porque todo está mezclado hasta el final. Y aquí es a donde llegamos, al versículo 39. Muy importante. La siega es el fin del siglo. ¿Por qué dice eso? Porque como puede ver, los discípulos estaban listos para meter la hoz. Y confieso que yo soy así. Algunas veces cuando usted ve la impiedad y el rechazo, la incredulidad y la tristeza que el mundo le causa a la iglesia y el Señor así lo determina, usted simplemente dice, Dios, ¿puedes por favor venir y aplastarlos a todos? Y usted entiende a David, ¿no es cierto? Cuando él clama porque Dios destruya a sus enemigos. Y usted entiende a esas personas debajo del altar que están rogándole a Dios para que haga algo. Pero aquí el Señor dice, no sean impacientes. La cosecha espera hasta el fin del siglo. Una frase muy importante usada varias veces en Mateo. Habla de consumación definitiva en juicio. Habla de ese tiempo final cuando Dios juzga. Ahora, en este punto, podríamos meter aquí la parte de la historia en donde ellos dijeron, ¿quieres que saquemos los arbustos? Podemos ver quiénes son ahora, ya crecieron. Vemos la manifestación y sabemos quiénes son. ¿Quieres que los arranquemos, que los jalemos? Y el Señor dice, no hagan eso. No, porque si usted jala a la cizaña, usted podría que también sacar algún trigo. Dice usted, ¿qué es lo que Él está diciendo? ¿Qué es lo que Él está diciendo? Creo que Él simplemente está diciendo, si usted trata de juzgar al mundo sin entendimiento divino, usted va a terminar condenando a los cristianos. Dice usted, espera un momento, ¿qué significa eso? Permítame explicar. ¿Sabe usted lo que la Iglesia ha hecho a lo largo de su historia? Simplemente eso. La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, bien podrá ser descrita por estos hombres. Oye, vamos a limpiar a todos los impíos del mundo. Y por su propia definición, todos eran piadosos y entonces persiguieron a los creyentes verdaderos. Salieron y mataron a los creyentes verdaderos. Usted no puede hacer eso. Dios no llamó a la Iglesia de Jesucristo a juzgar al mundo. Dios no nos quiere en una posición de poder político destruyendo incrédulos porque no tenemos el discernimiento para saber qué está pasando realmente de cualquier manera. Esa no es la función de la iglesia, el ir por todos lados arrancando a la cizaña del mundo. Eso no es a lo que se nos ha llamado. No debemos atacar al mundo. Dios no nos ha dado ese ministerio. Vamos a crecer juntos y Satanás va a sembrar y a sembrar inclusive en la iglesia porque ama la imitación. Pero no nos corresponde a nosotros arrancar a la cizaña. Y siempre cuando en la historia la iglesia se ha convertido en un poder político, invariablemente tiende a corromper ese poder para destruir, entre comillas, a los apóstatas. Piense en la Inquisición. ¿Alguna vez ha leído el libro de los mártires de Fox? Todos esos mártires de Cristo fueron matados por, entre comillas, los cristianos. Ellos dijeron eso de cualquier manera. Lea las cruzadas, uno de los puntos más abismales de la historia humana. Las cruzadas en el nombre de Jesucristo en Europa. Vamos a tomar los lugares santos de Israel, quitárselos a los turcos, y en el proceso masacraron a personas por toda Europa. En una villa nada más pisaron con sus caballos a 3,000 judíos porque dijeron que eran apóstatas. ¿Esta no es la época del juicio? ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesucristo hacia esas personas? Simplemente hágase esta pregunta.
¿Cómo es que Él trató a los publicanos y a los pecadores? Con mansedumbre y amor y bondad, ¿no es cierto? ¿Cómo trató a Judas? Y Judas estaba ahí en su presencia, ni siquiera lo mató y lo envió al fuego. Él fue paciente. Y este es el tiempo de la paciencia. Él fue tolerante. Y este es el tiempo de la tolerancia. Él mostró gracia. Y este es el tiempo de la gracia. Y mientras que algunas personas están tratando de matar, de destruir a la cizaña, podrían estar olvidando el hecho de que en una ocasión ellos también fueron cizaña. Y quizás Dios sabe que necesitaban suficiente tiempo para convertirse en trigo. ¿Se da cuenta? Si salimos a destruir a todo el mundo, podríamos estar totalmente fuera de línea con el plan de Dios. Como puede ver, el Señor sabe cuántas personas pertenecen al reino. Y Él, como dijo en el libro de los Hechos, tienes mucho pueblo en esa ciudad. Él sabe quién va a creer y todo está desarrollándose como Él lo ha diseñado. Y si nosotros como iglesia actuamos contra los impíos de este mundo, estaremos interfiriendo con la espera paciente de gracia de Dios para que esas personas vengan a Él en el tiempo bueno de Dios. Ese no es nuestro llamado. No debemos hacer eso. Y el espíritu de eso significa que no debemos condenar a los incrédulos del mundo tampoco. No debemos orar porque Dios los destruya. Debemos orar porque Dios, ¿qué? Los salve. Que Él los salve. Que Él los redima. Esa es la única actitud apropiada. Esa fue la actitud del Señor Jesucristo la noche en la que Él fue traicionado. Él mojó el bocado. Era una señal cuando usted se lo daba a la persona que estaba a su lado, que esta persona era el invitado de honor. ¿A quién le dio el bocadillo? Judas. Él todavía estaba tratando a Judas con amor, tratando de traerlo a sí mismo. Judas y Jesús, una ilustración de cómo es en la mezcla de personas en la época de la gracia. No podemos actuar como ejecutores. Debemos ser amorosos, pacientes, mostrar gracia, tolerantes, como nuestro Señor fue. ¿Y sabe algo más? Si tratáramos de actuar en juicio, podríamos estar afectando algo de esa tierra rocosa o tierra con arbustos y podríamos estar arrancando lo que es verdadero. Entonces necesitamos tener un corazón de compasión, no un corazón de condenación. Y sabe una cosa, usted podría llevarlo a un nivel más arriba. No podemos aplicar principios espirituales por los que vivimos en el reino al resto del mundo. Usted no puede decir, debemos deshacernos de estas personas, están echando a perder nuestro mundo. Simplemente están haciendo lo que ellos producen de manera natural. Digo, usted no puede acercarse a estas personas y decirles, me gustaría que ustedes hicieran lo que deben hacer. Y eso es imposible para ellos, porque están haciendo lo único que saben cómo hacer, y eso es conducirse como los hijos del diablo. Y si usted trata de ir y trata de implementar en el mundo nuestros estándares, usted está echando sus perlas ¿ante qué? Ante los cerdos. ¿Se acuerda de eso en Mateo 7, en donde él habla acerca de los primeros 6 versículos de Mateo 7? Habla de eso, habla de cómo no debemos juzgarnos unos a otros, sino que debemos tener cuidado con nuestras propias vidas, y antes de que saquemos la paja del ojo de alguien más, tenemos que sacar nuestra viga de nuestro propio ojo. Y después él habla acerca de cómo debemos enfrentarnos unos a otros y cómo debemos tratarnos y demás. Y él dice en el siguiente versículo, no se molesten por tratar de implementar esto en el mundo. Eso sería echar sus perlas delante de los cerdos. Y usted puede regresar y tomar el sermón del monte entero ahí. Y lo que él está diciendo es, no tomen estos principios del sermón del monte y traten de implementarlos en una sociedad de personas impías, porque no pueden aplicarlos. Y entonces no los condenamos por no hacer eso. ¿Lo entiende? Los amamos y los llamamos a Cristo. La salvación entonces nos llama a un lugar que es en un sentido peligroso porque estamos mezclados en el mundo. Pero escuche a esto con mucha atención. No creo que el Señor está muy molesto por eso, porque la naturaleza del trigo es que no puede ser cambiado. Podemos estar al lado de la cizaña, pero ellos no pueden cambiar nuestra naturaleza si somos trigo, ¿verdad? Pero lo opuesto no es necesariamente el caso. Su naturaleza puede ser cambiada por la influencia de la piedad, y entonces somos llamados a ser pacientes. Ahora eso nos lleva al clímax en el versículo 39. ¿Se acuerdan la parábola que él dijo? Simplemente esperen hasta que sea el tiempo de la siega y los segadores vendrán y ellos van a separar. Y el versículo 39 dice, los segadores son los ángeles. Ahora escúcheme, los ángeles son llamados al juicio. Los cristianos son llamados a ser una influencia justa. No somos llamados al juicio. No somos llamados a condenar al mundo. Ahora queremos predicar en contra de sus pecados, queremos predicar en contra de sus maldades, pero queremos amar a sus pecadores y los malhechores y mostrar gracia y paciencia hacia ellos. No somos los ejecutores de Dios. Esa no es nuestra tarea. Tenemos un conocimiento inadecuado en primer lugar. Podemos terminar cometiendo errores terribles como se ha cometido a lo largo de la historia. Entonces la Biblia está diciendo Dios va a juzgar. Él va a juzgar al final de la época, de la edad, del siglo, y los ángeles van a ser los segadores. Y usted puede ver eso una y otra vez en el Nuevo Testamento. Desde Mateo, Apocalipsis, cómo Dios ha llamado a los ángeles a cegar. En Mateo 16, 27 dice, Él vendrá en gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles.
En Mateo 24, creo que es el versículo 31, Él enviará a sus ángeles para congregar a los elegidos y demás. El proceso de congregar a los elegidos y el proceso de recolectar a aquellos que serán juzgados debe ser hecho por los ángeles. Lo puede ver también en Apocalipsis, conforme usted lee el capítulo 14, en particular y después el capítulo 19, que los ángeles son los agentes de Dios de juicio, no los hombres. Esa no es nuestra tarea. Entonces, Él le dice a estos hombres en la parábola, ustedes son los sembradores, yo tengo otras personas para que sean los que sieguen. Versículo 40, cuando los ángeles vengan, los segadores, por lo tanto, la siega va a ser recogida y quemada en el fuego, y será así en el fin de este siglo. Tenemos que esperar hasta que el Rey regrese con sus ángeles para que esto suceda. Y por cierto, eso es precisamente lo que 2 de Tesalonicenses 1:7 dice, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, tomando venganza en contra de aquellos que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que serán castigados con destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos. Él vendrá a ser glorificado en sus santos, y cuando Él viene en ese entonces con sus ángeles santos, Él los quemará en fuego que nunca se apaga a todos esos hijos del maligno. Ahora observe el versículo 40. Nos muestra la cizaña que es recogida y quemada. Ese es el retrato. El versículo 41 lo explica. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y los sacarán de su reino. Y ahí el término reino ve al mundo entero. Todo es su campo y Él mete la red, por así decirlo. Los recoge, como los animales inmundos y limpios en la misma arca. Cabras en la misma pastura con las ovejas, peces malos en la misma red con peces buenos, cizaña en el mismo piso que el grano, vasos de deshonra en la misma casa que los vasos de honra. Él los mete a todos, y a todos los que hacen tropezar y hacen iniquidad o transgresión, misma frase que en Mateo 7:23, aquellos que cometen transgresión, los mete a todos, y a todos ellos, versículo 42, son arrojados en el horno de fuego. Y su reacción a eso es el lloro y el crujir de dientes. Y entonces viene un juicio inevitable cuando el Señor envía a sus ángeles y saca del reino a todos aquellos que lo ofenden a Él. Y cualquier cosa que es pecaminosa, incrédula, lo ofende. Y todos aquellos que hacen iniquidad, simplemente dos maneras de definir a personas pecaminosas, son arrojados a un horno de fuego. Ahora, el fuego es la muerte más horrenda que el hombre jamás experimenta. Y el fuego es la imagen del infierno eterno. Habla de la condenación terrible y eterna de los injustos, de los hijos de Satanás. Es usado una y otra vez en las Escrituras. Leemos en las Escrituras acerca de arbustos siendo quemados, acerca de cizaña siendo quemada, acerca de ramas estériles siendo quemadas, inclusive en el Antiguo Testamento de árboles siendo quemados. Y aquí vemos a la cizaña siendo quemada. La idea de que los impíos serán consumidos en fuego retrata lo mismo, el horno de fuego, como el lago de fuego en Apocalipsis 19, del fuego inextinguible de Marcos 9, del fuego eterno de Mateo 25. Es el fuego consumidor ardiente del infierno. Es el mismo fuego de Malaquías 4, el mismo juicio devastador de fuego al que Daniel hace referencia en Daniel 12, versículo 2. Es el castigo eterno en el infierno. Y la reacción en el versículo 42 es tan aterradora. Crujir de dientes y alaridos penetrantes es lo que realmente dice. Esa es la reacción. Crujir de dientes y alaridos penetrantes. La gente cree que va a estar en el infierno y todo va a estar bien. Van a estar con sus amigos, les va a encantar ahí. Y este versículo nos dice que no solo el infierno es un fuego, sino que le dice cómo será su reacción ahí. Crujir de dientes y alaridos penetrantes. Juicio inescapable, doloroso, eterno, inevitable. Y el Señor le está diciendo a los discípulos, miren, por ahora esperen, por ahora sean pacientes, por ahora influencien, por ahora existen juntos mientras que el plan está desarrollándose. Y finalmente el juicio caerá. Y después de que cae, versículo 43, entonces, subraya esa palabra, entonces, no ahora, sino entonces, los justos resplandecerán. Entonces viene la gloria santa, como puede ver. Entonces viene el reino que se espera. Entonces viene la Shekinah justa, brillando en el rostro de todos los santos por todas las edades. Brillarán como el sol en el reino de su Padre. Entonces, dice él, eso es parte de su futuro. Pero viene con la misma certeza como el juicio. De hecho, Daniel 12:3 dice que brillarán como las estrellas, resplandecerán como el brillo de el cielo glorioso de Dios maravilloso. El último punto es la aplicación, versículo 43. El que tenga oídos para oír, oiga. Esa es la aplicación. Dice usted, ¿qué significa eso? Simplemente significa lo que solía oír decir a un maestro de escuela cuando yo era pequeño,
Johnny, más vale que qué. Escuches. Más vale que escuche. Más vale que escuche. ¿A qué está escuchando? Bueno, hágase usted esta pregunta en primer lugar. ¿Es usted trigo? Digo, usted debe saber eso para comenzar. ¿Es usted trigo? ¿O es usted cizaña? ¿Es usted un hijo del reino o es usted un hijo del enemigo? Si usted es un hijo del enemigo, escuche entonces. Este es un tiempo de paciencia, este es un tiempo de gracia. Pero el juicio es inevitable, eterno, doloroso. Más vale que se evalúe, más vale que escuche. Dice usted, no soy cizaña, soy trigo. Entonces más vale que escuche esto. Usted va a vivir en este mundo al lado de la cizaña y usted debe influenciar al mundo para bien, no ser influenciado por él mismo. Usted debe ser usado por Dios para alcanzar a esa cizaña que está cerca de usted, para que se convierta en trigo. Entonces, úselo como una oportunidad. No condene al mundo, no juzgue al mundo. Esa es la responsabilidad de Dios, sino ámelo, mientras que condena su pecado y ama al pecador. Ese es el plan. ¿Está haciendo eso? Usted ha sido plantado en el mundo para bien y para Dios y para salvación. Bueno, oremos. Con su cabeza inclinada por tan solo un momento, si usted ve su propia vida y usted sabe que usted no conoce al Señor Jesucristo, usted se pregunta si lo conoce, entonces piense profundamente en el hecho de que si usted no es un hijo del reino, sométase de manera total al señorío de Cristo, del Rey. Si usted no se somete de manera total al señorío del Rey, usted es un hijo del maligno y usted será recogido y quemado para siempre. Y no necesita ser así. El Señor Jesucristo lo transformará en este momento y lo hará un hijo del reino. Él puede hacer esa transformación. Él nos ha llamado a salir de un reino de las tinieblas a un reino, al reino de su amado Hijo, Colosenses 1. Él puede hacer la transformación y Él lo hará. Esa es la razón por la que Él espera. Lo espera usted. Y si usted es trigo, ¿está influenciando al mundo para bien y para Dios? ¿Tiene usted una actitud de amor en lugar de tener una de condenación? Es tan fácil sentarse y condenar a los pecadores y hablar mal de ellos y condenarlos porque